Oye, a ver, Jesús, ¿con quién vas a pasar las Navidades? Porque te voy a dar un truco para que quedes con tu familia, con tus amigos, de maravilla. Tienes que Oye, apuntar, ¿eh? hombre, claro, venga, ya apunto. Lo voy a pasar con toda mi familia. Y es una Navidad este año muy, pero que muy especial, Venga, claro. oye. Venga, pues algo tendrás que llevar, ¿no? No vas Claro. con las manos vacías, solamente con hambre. Tendrás que aportar algo. Venga, pues propon, dame ideas. Venga, pues te voy a proponer Ternasco de Aragón, por ejemplo, porque César, que es hoy el maestro de ceremonias y cocinero, nos va a enseñar a cocinar este producto tan nuestro, tan aragonés, de una manera diferente. Pues sí, lo vamos a intentar hacer en plan confitado y luego prensado. Venga, que esto suena muy bien. Aquí tenemos, compañeros, Jesús, estás viendo la pierna del ternasco, del cordero. Tienes que ir a comprarlo, de denominación de origen de Aragón. Por supuesto. La tenemos aquí y lo que vamos a hacer es macerar esta carne. Sí, la metemos en una bolsa de vacío, pues con romero, con ajo, con un poco de laurel y manteca y sal. Venga, la manteca la tenemos aquí, es muy fácil comprarla, vas al carnicero y le dices un poquito de manteca y listo. Sí, ¿Vale? Pues ahora cogemos esta bolsita al vacío y lo que vamos a hacer es cocinarla a baja temperatura. Aquí César tiene un horno, que es un horno supersónico. Vemos que tiene vapor y lo vamos a cocinar a 80 grados durante 12 horas. O sea, que este ternasco va a dormir, ¿eh? Va a dormir una buena siesta, larga, larga. es la manera que quede completamente jugoso y se mezclan todos los sabores. Venga, pues voy a meterlo aquí al horno, pero no te preocupes, Jesús, porque yo ya sé que tú en tu casa no tienes un horno como este. Hay una alternativa, ¿eh? Una olla. Pues sí, como se hacía antiguamente, se coge una olla de barro mismo y se hace en plan breseado. No le puede faltar nada de jugo porque tiene que ser también un asado, una cocción con su jugo, pues de 2-3 horas. Venga, pues en una ollita le pones caldo, Hasta ¿verdad? que se desmenuce, que se quede tierno, tierno. Venga, 3 horitas, mientras uno está viendo la tele, mientras uno está viendo Aragón en abierto, tiene su olla de barro con ese ternasco, con un poquito de vino, un poquito de caldo, bastante jugo, y durante 3 horas hasta que se desmenuza la carne. Sí, sí. Y luego hay que desmenuzarla así en templado, que lo justo que no nos quememos, y disponerla en un molde para que se quede lista para el prensado. Venga, pues vamos a enseñarlo para que todos nuestros espectadores hagan una idea. Cuando tenemos esa carne desmenuzada, la vamos a poner, por ejemplo, entre 2 bandejas. Podría ser una posibilidad. Nosotros, como hacemos en grandes cantidades, las ponemos en 2 bandejas. Y se trata de prensar, ¿no? De que coja forma. Sí, se prensa y la ponemos una bandeja encima y un peso. Y la dejamos pues de un día para otro que se quede la carne fría y sentada. Venga. Oye, Jesús, vas a quedar con tu familia Voy a en quedar, estas vamos. navidades tan especiales que nos cuentas de maravilla, ¿eh? Sí, Vas a quedar que van a decir, ay, Jesús, pero ¿qué te han enseñado por ahí? ¿Quién te ha enseñado eso? Y yo diré, Carolina. Bueno, pues ya tenemos aquí. Y tú tienes que decir, la Carol. La Carol, iba a decir la me Carol, sí, pero me he cortado. La Carol me la ha enseñado. Bueno, pues lo que tendrás que hacer después de planchar la carne, de prensarla, la vamos a hacer en porciones. Sí, se porciona en la manera que nosotros la vamos a servir. Nosotros en este caso la hemos puesto en forma como un lingote. Venga, un lingote. No es un lingote de oro, pero casi, ¿eh? Porque el ternasco esto es oro. Y César, ya lo vamos a pasar por la sartén. Sí, nosotros lo ponemos en la sartén, le ponemos una sartén antiadherente o si no, yo os recomiendo algún papel tipo siliconado de este tipo para que no se nos agarre. Ah, mira qué truco, esto no me lo sabía yo. Esto lo pongo yo en el horno, pero no en la sartén. Lo dejamos así, lo calentamos y de esta manera, aparte el color que tiene, que es un cocido, pues lo dejamos con el aspecto de asado. Vale, porque esto ya está hecho. Simplemente le vamos a dar un golpe de calor. Vale, ya le hemos dado esta opción a Jesús. Blanca está contigo, Jesús. Sí, ¿La aquí, tienes a mi cerca? lado. Tomando buena nota, siempre que hay cocina y comida, yo Oye, estoy Blanca, aquí. ¿tú qué vas a hacer? Yo ¿Y tú tomo- qué vas a hacer en Navidad? ¿Qué ¿Tendrás vas a que hacer en cocinar Navidad? algo o no? Yo suelo encargarme del postre. ¿Así? En casa sí, es una ¿Y tradición. qué postre ¿Ah, haces? sí? Es que esto me interesa a mí ¿Del también. postre? Oye, venga, va. Dinos ¿Qué un postre? postre, Oye, a ver. trajo. Pues juego con hojaldres, con cremas pasteleras, frutita, manzana asada. Ah, Hojaldre qué con bueno. frutita. Bueno, pues yo, Blanca, para que cambies este año, te voy a dar otra opción. Tenemos el Dale. ternasco, pero por ejemplo, Blanca o yo, personalmente, yo que no tengo ni idea de cocinar, que voy y siempre cocina mi tía y mi madre y las tengo que descargar, les tengo que ayudar, ¿qué opción me das, por ejemplo, mientras se hace este ternasco? Hombre, pues podemos hacer muchas alternativas, ¿no? Si queremos hacer un aperitivo, un entrante, quedar bien, pues lo que hemos comentado, por ejemplo, un tartar de salmón es una cosa que es bastante fácil y la verdad que queda bastante bien.
Lo cortamos así a daditos, el salmón fresco y le añadimos guacamole. Guacamole, sí. Y ya Un está. poco de jengibre. Le podemos poner un ralladito de jengibre y un poco de zumo de limón. Y mostaza Fíjate, antigua. y ya, a triunfar por la vida, a triunfar por ahí. Bueno, lo tenemos que sacar ya, vamos a emplatar, ¿te parece? Sí, sí, lo emplatamos. Le hemos puesto una guarnición con una especie de patata que la hemos hecho con el estilo como la tortilla, ya se ve ahí que ha cogido Doradito, ¿eh? el doradito y la verdad es que la idea es esa, que no se quede agarrado porque si no lo fastidiamos. Muy bien. Entonces, una vez que está ahí, nosotros hemos cogido con el jugo que tiene del asao una reducción con Pedro Ximénez y un poco de chalota y le hemos hecho la salsa para darle otro contraste, que esta salsa yo creo que le queda bastante bien y la verdad es que hace un contraste de color también bastante bueno. Oye, qué pinta tiene eso, y ahí veo una Aroma. arito, una guarnición, Sí. que es lo que has colocado. La guarnición era lo que estábamos comentando, pues una patata, tipo como la que hacemos de una tortilla, y así un poco pochada, con un aceite de aquí del Bajo Aragón, y luego le hacemos un salteadito con jamón de Teruel, denominación de origen también, y borraja, que es típico de aquí de la zona. Y por encima pues lo acabamos con un poco de unas setas salteadas pues ahora de otoño. Oye, César, muchas gracias. Qué Nada, pinta vosotros. tienes. Me das ganas de darte un beso con esto que me has hecho. ¡Mua! ¡Mua! Oye, espectacular, ¿eh? Espectacular, Carolina. Desde el Parador de Alcañiz con esa nueva estrella que estrenan hoy.